Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que me das de participar en tu obra. Gracias, Dios, porque yo sé que hoy mis hermanos se van a ir diferentes, que lo que tú vas a hablar va a ser algo especial. Te pido como cada domingo que la palabra que tú lances sea una palabra que sea una semilla que sea sembrada por ti en cada corazón, que venga acompañada de un fruto de obediencia que acrecente y alimente nuestra fe y que lo podamos poner por obra. Revélate, Padre, a cada uno de mis hermanos para ser bendecidos y seguir bendiciendo y manifestando reino y amor en donde andemos. Gracias por este lugar, gracias por este tiempo. Toma control, Espíritu Santo, yo sé que tú tienes libertad, eres omnipresente, pero hoy te damos libertad, Padre, a través de tu Espíritu para mover nuestros corazones. Quita velos y trae entendimiento, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hemos estado hablando este mes de batallas, ese es el tema que Dios puso en mi corazón para hablar. El primer domingo de la serie de batallas o del tema de batallas hablamos de la primera batalla, recuerdan los que vinieron, de la batalla que tuvo el primer hombre, que en este caso fue Adán y Eva, ¿no? Y la semana pasada hablamos de otro tipo de batalla, que la batalla la hizo o más bien la vivió, y explicamos todo el proceso de una pequeña reseña de la vida de Moisés y las batallas que tuvo Moisés, pero nos enfocamos específicamente en esa batalla cuando el rey Amalek se levanta contra el pueblo de Israel. Y acuérdense que hablábamos de dos tipos de batalla, la batalla física, que es la que estaba pasando en el terreno, pues material en el terreno físico, con Josué y los hombres o los varones que Josué levantó, pero la otra fue la espiritual, la que en el collado, en lo alto, Moisés con la vara en la mano, acompañado de Aarón, estaban pasando por una batalla espiritual, Y recordemos que decíamos la semana pasada que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, pero sobre todo contra huestes, o sea, espíritus de maldad que habitan en las regiones celestiales, o sea, contra cosas o demonios impresionantes que no vemos. Hasta ahí creo yo que todo va claro. Hoy el Espíritu me mueve sobre la batalla que tú y yo tenemos todos los días. Y que es una lucha entre el Espíritu y la carne. Esa es la batalla. Hoy vamos a hablar de esa batalla. Entonces, vámonos a meternos de lleno a la palabra, a la Escritura. Acompáñenme a Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16, empieza diciendo: digo pues, anden en el Espíritu. Y fíjate lo que te voy a decir, fíjate. La palabra Espíritu está puesta con E mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que no andes con tu espíritu, sino que andes con el Espíritu de Dios. Esto lo escribió Pablo, y la gran mayoría de ustedes saben quién es Pablo y lo que pasó con Pablo, pero cuando ya Jesús se le presenta y Pablo tiene un encuentro con Jesús,
Les decía yo hace 2 o 3 semanas, el minuto que cambió su vida y que no es comercial, lo transformó, lo cambió. Y él, lleno del Espíritu Santo, redacta esta carta y nos deja este legado hermoso que empieza diciendo, digo pues, anden o andemos en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. ¿Cuál es la lucha? El Espíritu y la carne. La carne se pelea con el Espíritu y el Espíritu se pelea con la carne. ¿Se acuerdan cuando veíamos y leíamos en la primera semana que cuando Adán y Eva desobedecen, Jehová le dice a la serpiente, maldita serás, y pondré enemistad entre ti y tu simiente. Pondré enemistad entre ti y tu simiente. Entonces, lo vamos a ver hoy. Cuando tú no conoces de Dios, y hoy la palabra va a ser bien frontal, o sea, sí pasa algo, pero no hay consecuencias, porque no sabes lo que estás haciendo. Pero cuando tú te declaras hijo de Dios y crees en la obra de Jesús y sabes que eres un seguidor, buscas de Dios, participas en y con Dios, tú de parte de Dios ya recibiste un espíritu y un corazón nuevo. Entonces has sido cambiado, tu naturaleza ha sido cambiada, tu naturaleza ha sido transformada. Entonces ya vives en el espíritu. Pero también eres carne. Y ahí empieza la lucha diaria. Dice el 17, porque el deseo de la carne, fíjate lo que dice esta palabra, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y lo deja bien claro, ¿eh? Y estos se oponen entre sí. Y fíjate lo fuerte, para que hagáis lo que quisieres. Para que no hagáis, perdón, para que no hagáis lo que quisieres. Sí, vamos, está fuerte. Esto te debe de revelar lo que muchas veces, ¿cómo opera el enemigo? Lo dijimos la vez pasada. A través de la mentira, a través del engaño, produciéndote duda, produciéndote miedo, pero a través de la seducción, la mentira y la seducción. Entonces dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es una lucha declarada. ¿Quién es espíritu? Dios. ¿Qué espíritu traemos tú y yo hoy? El de Dios. Entonces el enemigo declarando la guerra todos los días. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, hay una oposición. Ahora vas a entender no por qué pecas. Yo no voy a juzgar ni voy a señalar. Pero te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Sabes que te tienes que levantar a conversar con papá, a orar, y no lo haces. Te gana el deseo de la carne. Quieres salir corriendo al trabajo. Quieres darle de comer al marido. Y te olvidas. Y dices después.
O sea, no aplicamos ese versículo que dice, busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, aquí empieza el fundamento de lo que hoy Dios está hablando a través de la Escritura. La lucha. Y dice el 18, pero, si son guiados por el Espíritu, no estarán bajo la ley. ¿A qué vino Jesús? Entre muchas otras cosas, hablando de la ley. ¿Quién me dice? A romper la ley. A romper. O sea, la cumplió, pero a ya no permitirnos vivir bajo la ley, porque la ley era complicadísima de cumplirla, era imposible vivirla. Entonces él vino a darnos la oportunidad de vivir un evangelio, siempre lo he dicho, práctico. Él dice en la Escritura, lo dijo con sus propias palabras, la ley se basa en dos fundamentos, no en los 600 fundamentos que hicieron los fariseos, ni siquiera los judíos. Porque la ley de Dios en ese momento eran 10 mandamientos. Y el hombre, el pueblo de Dios, en aquel tiempo los fariseos, le agregaban y le agregaban y le agregaban y le agregaban. Y era imposible. Yo siempre he dicho, creo que el reto más grande en aquel momento era, para cumplir la ley, era primero, apréndete las 600 leyes. Y después, cúmplelas. Era una carga. Viene Jesús y dice así de fácil, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se basa toda la ley. Así de práctico. Entonces dice, pero si son guiados por el Espíritu, no estarán bajo la ley. Y dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que fíjense lo fuerte, ¿eh? Lo hemos visto algunas veces y hoy vamos a ver versículos que ya hemos visto, pero hoy es un recordatorio y es un reforzamiento de parte de Dios para lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuáles son las obras manifiestas de la carne? Dice adulterio, que no es 1, 2, 3, 4, 5, una más que otra, es todas parejitas. O sea, si tú algún día creyendo en Dios practicaste o practicas adulterio, estás bajo las obras de la carne que tienes. Si fornicas, lo mismo. Si eres inmundo, lo mismo. Si practicas la lascivia, lo mismo. Y luego habla en el 20 de la idolatría, de la hechicería, que hasta ahí como que está medio fuerte, ¿no? Pero ¿cuántas veces con algo tan sencillo como enemistarte con alguien? Fíjate cómo es Dios nuestro Padre que lo pone al mismo nivel que un fornicario, que un adúltero, que un idólatra o que un hechicero, porque luego te espantas y dices, no, pues yo estoy menos mal que el que va y se mete con la vecina, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de adulterio. Yo les decía la semana pasada, ¿de qué sirve que tú perdones si no te reconcilias? No hay consagración. O sea, ¿qué vale o qué sirve que digas, ahí muere, te perdono, me perdonas, me doy la media vuelta y no te vuelvo a dirigir la palabra cuando yo tengo una relación contigo de años? Lo que Dios quiere es que después del perdón te reconcilies.
y que después de esa reconciliación seas tú consagrado para que no vivas en enemistad con la gente, o echando pleito, o fíjate lo que dice adelante de los pleitos, celos, los celos, que los celos tienen que ver con la inseguridad, ¿no? No me voy a detener. La palabra de los chilangos, iras, el ira, pero acá tiene otro significado, las iras, o sea, es esa gente que cuando nos enojamos, en lugar de salir amor y salir paciencia, sale una reacción y te enojas por todo y contra todos, ¿no? Contiendas, disensiones, herejías, envidias. La envidia, el celo, la ira, el pleito, la enemistad la pone al mismo nivel, decía yo, de la idolatría, de la hechicería, pero también del que mata, del borracho, del que no se contenta con tener una pareja y dice la palabra orgías. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, cuando dice los amonestos, les advierto, o sea, le saca la tarjeta amarilla para decir, la próxima, la roja, ¿no? Como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el principio que leímos es la advertencia de que no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne. Y nos advierte, declaradamente hay una pelea, hay una confrontación, hay una amistad entre el Espíritu y entre la carne. Y la recomendación, la exhortación de Pablo es, anden en el Espíritu. Fíjate, te voy a dar otro ejemplo. Ayúdame en Romanos 7:3, que tú lo tienes, Aldo, lo vas a proyectar. ¿Verdad? ¿Sí? El libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 13 al 24, vamos a leer. Dice, fíjate lo fuerte, siguiendo con la carne, siguiendo dominado por la carne. Pablo lo sabía perfectamente, porque este libro también lo escribió Pablo. Luego, lo que es bueno, él se pregunta, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Parece un pequeño trabalenguas, te lo vuelvo a leer. La pregunta es, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno. Dice, la escritura sigue diciendo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Y fíjate lo que dice el 14, lo que vamos a leer, aquí me voy a detener mucho. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué dice Pablo? Mas yo soy carnal. Imagínate un tipo tan ungido, un tipo tan obediente, un tipo que todos los días manifestaba reino y buscaba alcanzar nuevas almas, viviendo su propósito, más bien conociendo su propósito y cumpliendo la voluntad de Dios, de Jesús. Diciendo, mas yo soy carnal. Y luego dice, lo están leyendo, vendido al pecado. El 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Pues él sabía que dentro de él, lo que ya había puesto en Gálatas,
seguía todos los días manifestándose, una batalla, una batalla, una batalla. Soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice el 17, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el 18 dice, yo sé que en mí esto es en mi carne, aquí detente, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué es el querer el bien está en mí? El espíritu. Así es sencillo. 19, ¿verdad, Aldo? Sí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Otra vez dice, eso hago. Fíjate la batalla. Y la confesión, la declaración, la genuinidad, la transparencia. Termina el 20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, vuelve a repetir y vuelve a repetir y vuelve a repetir esa lucha y ese reconocimiento. Y fíjate el 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Uf, batallas. El mal está en mí. Ve lo tremendo de la escritura en el 22, dice, porque según el hombre interior, fíjate, porque según el hombre interior es pues, el espiritual. O sea, según mi espíritu, dice ahí Pablo, me deleito en la ley de Dios. O sea, amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo. Según. ¡Wow! Fíjate el 23 con el que vamos a terminar esta parte de la carne. Pero veo otra ley. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué cosa dice? Que se revela en mi mente. Que me lleva cautivo a la ley del pecado en mis miembros. Una batalla. Y dices, como una persona como Pablo, pues no puede ser apartado, no puede ser separado, no puede vivir, yo diría, blindado, ¿no? Ya no se los quise poner, pero el que sigue, el que trae la Biblia, se los voy a leer, dice, termina diciendo Pablo, miserable de mí. Y aparte de decir miserable de mí, se hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si hoy te voy a hablar de parte de Dios, de la batalla que tú y yo vivimos en nuestra naturaleza, en la cual muchas veces nos escudamos de que pues es que yo comí del árbol porque la mujer que tú me diste me lo dio. Ah, pues es que mi esposa me hizo enojar y salí corriendo y me fui con la otra. Por ponerles un ejemplo. Y tenemos libre albedrío. Y si tú y yo tenemos un nuevo corazón y tenemos un nuevo espíritu que, ojo, el espíritu que tú y yo tenemos, ¿qué es? Es un espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Te voy a decir algo de parte de Dios. No vengas a justificarte y a echarle culpas que tú hoy de repente te deslizas y permites que el pecado te domine porque alguien lo provocó. Es tu decisión. Es tu decisión. Y es algo inevitable. Si somos trinos, si estamos hechos de espíritu, de alma y de cuerpo, el que te va a ayudar es el alma. Es el mediador. Pero la lucha, lo acabamos de leer en el principio, está en el espíritu y la carne. En el espíritu y en la carne. No estén tristes. Regresemos a Gálatas, pero ahora Gálatas 5. Y después de que Pablo decía que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne y nos explica los deseos de la carne, la diferencia y la advertencia de la contienda, de la batalla, dice en el 22, más el fruto. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos leído esta palabra, más el fruto del espíritu es? Y a ver, ¿es fruto de tu trabajo, es fruto de tu capacidad, es fruto de que tú lo lograste? Es fruto del espíritu. Es algo que tú no puedes producir. Es algo que tú no puedes provocar, es algo que solo el Espíritu de Dios en tu espíritu puede producir. Y yo lo he dicho muchas veces, te tengo una buena noticia. Si lo entiendes y permites que Dios a través de su espíritu lo haga en tu espíritu, lo que Dios regala es eterno. Lo que Dios hace es perfecto. Entonces, hoy leemos que más el fruto del espíritu es, lo sabemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No mensodumbre, mansedumbre. No es lo mismo ser manso que ser menso. Mansedumbre. Laurita, y templanza. Que templanza no es otra cosa que dominio propio. Te voy a compartir algo. Y dice Dante Gebel, no te voy a cobrar por lo que te voy a compartir. Pero el amor, el gozo, la paz y la paciencia y sobre todo la benignidad, la bondad y la fe al practicarlas, tiene que ver con el contentamiento. Y eso es algo que hay que buscar constantemente. Porque cuando Dios pone en ti, te muestra qué es y te enseña, te lleva a vivir en contentamiento, en donde andas y con lo que tienes, te sientes pleno, te sientes lleno. No hay necesidad de llenar, no hay necesidad de más. El ejemplo más claro es que si traes carro o no traes carro, contentamiento. El carro no te va a hacer más o menos, el teléfono no te va a hacer más o menos, el salario no te va a hacer más o menos, el plato de frijoles o el de salmón no te va a hacer más o menos, contentamiento. Y la otra es el dominio propio. La contención de decir, no me voy a meter en un problema que no me tengo que meter, por ponerles un ejemplo. No te vas a estresar, no vas a vivir en ansiedad de querer comprar, de querer ser el primero en el trabajo, querer ser el primero en la familia, de que cuando sale el iPhone nuevo y lo necesitas porque traes un buen teléfono, pero quieres comprar un teléfono nuevo para satisfacer tu deseo de la carne, porque eso te hace feliz o infeliz, o lo contrario de tener y vivir con contentamiento y vivir
con dominio propio. Autocontrol. Pero no es un autocontrol de tu capacidad, sino es el autocontrol que el Espíritu te dice, ¿sí o no? Eso es vivir en el Espíritu. Y eso lo produce el Espíritu. Y el Espíritu hay que ejercitarlo como sabemos que al dormir, al comer correctamente, al dormir correctamente y al ejercitar el cuerpo, lo vas desarrollando y lo vas cuidando. Pero el Espíritu, el fruto, se produce a través de congregarte, de tener un tiempo de intimidad de adoración, de escuchar a Dios a través de la palabra, pero sobre todo de orar, de tener comunión con Dios. Y ser constante para que el Espíritu en tu espíritu produzca fruto. Solo lo puedes entender y lo puede vivir y lo puede recibir el que conoce de Dios. Por eso te decía yo al principio, si tú pecas y vives en la carne, deleitas a la carne, sabes lo que estás haciendo, no hay condenación. Pero cuando ya conoces de Dios y has recibido un nuevo espíritu, ya hay algo especial. ¿Cuál es la ley? De Dios lo dijimos, y fíjate lo que termina diciendo el versículo, dice que el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el Espíritu le pone a Pablo decir y escribir, contra tales cosas no hay ley. No hay nada más poderoso que alguien te quiera agredir y que tú le digas en amor, buenos días. Lo revientas, lo destruyes. ¿Sí o no? No hay alguien peor que pueda venir y vámonos, sí, venir impaciente y de repente tú, paciencia. Oye, no voy a poder y activas tu fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor. Y el otro ansioso y negativo, tenebroso, preocupado, triste, no se va a poder. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Fe. Y destruyes. Contra tales cosas no hay ley. Por eso dice el 24, pero los que son de Cristo, y yo te pregunto, ¿eres de Cristo? Nada más escuché 3 amenes, ¿eh? Otra vez, ¿son de Cristo? Amén. Pero los que son de Cristo, entonces yo te pregunté, ¿eres de Cristo? Todos me dijeron amén. Ahora te pregunto, ¿has crucificado a la carne? Ah. Si no, como Pablo, miserable de mí, no pasa nada. Pídele a Dios que te enseñe y que te lleve a entregar y a crucificar tu carne. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué es crucificar la carne? Que lo que te apasiona y deseas, agarraste una cruz, sacaste el martillo, los 3 clavos, ¿no, Miguelito? Con todo y lentes para que no te salpique, y pac, pac, pac. Dominio propio. Entonces, ¿qué te va a llevar? La templanza. Control. Y fíjate cómo termina esta palabra. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, no es lo mismo que tú digas que vives en el Espíritu a que andes también viviendo en el Espíritu. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Con las 3 virtudes o
las tres características del fruto. ¿Qué sale de ti? ¿Sale amor? Te viene una mala noticia y en lugar de entristecerte, perdón, ¿qué debe de salir? El gozo del Señor es que pues fuerte y alegre. Fuerte y alegre. Es la manera en la que tú puedes decir, el fruto del Espíritu se está produciendo. Dios está produciendo en mi espíritu, con su espíritu, fruto. Eso es andar en el Espíritu. Y no decir, yo soy hijo de Dios, tengo un espíritu, pero se me cruza mi vecino, para ya no poner otros ejemplos. Pues siempre agarro a Chucho de barco y agarro al taxista y hoy no, Chucho. Paz. ¿Qué sale de ti? Como Ruth, o quién era la... ¿Fue Ruth? Sí, fue Ruth, ¿verdad? Ruth le decía, tu Dios, a eso iba a llegar. Mueren sus hijos, se sabe la historia, ¿no? Y Ruth, la suegra le dice a Ruth y a la otra, no era, hagan su vida. Y Ruth le dice, iré contigo y prácticamente adoptaré a tu Dios, porque el Dios que es tu Dios será mi Dios. Y mi suegra no lo sabe, pero a través de mi esposa, que mi suegra se convirtió en mi mamá y es mi mamá adoptiva, fueron las culpables de que yo estoy aquí. Eso se los platicaré algún día, las dos, porque ¿se los platico o no se los platico? Tú fuiste el propósito y ella fue el instrumento, pero las dos, en el peor momento de mi vida, cuando estaba yo enfermo, atribulado, en medio de una parálisis, me llevaron a una iglesia. Y ahí en medio de la alabanza, cambió mi espíritu, cambió mi ser. Y ahí empezó todo. Entonces, la tengo que honrar. Primera de Pedro 1, del 18 al 23, vamos a leer el 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. ¿Se acuerdan que les decía? Yo no escogí el lugar donde nací, ni escogí a mis padres. Y la naturaleza pecaminosa por la desobediencia de Adán, que ya dijimos, maldita serás y pondré enemistad entre ti y tu simiente. Desde ahí traemos esa marca y esa lucha. Entonces dice, hoy la Escritura, tú sabes que fuiste rescatado. Yo te lo digo de parte de Dios, pero esto hazlo en primera persona, te invito a que lo leas en primera persona. Yo sé que fui rescatado de aquella vana manera de vivir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La cual recibí de mi Padre. Y esto no es para que te voltees ahorita, salgas y te pongas a pelear con tu papá o con tu mamá. No, 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 no. Dice, no son corruptibles como oro o plata. Fíjate el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué es sangre preciosa? ¿Por qué poderosa? ¿Por qué preciosa? Porque no conoció, no tenía mancha, no había pecado, era limpia, era pura. Por eso era el poder. Lo que corría por él sí lo vivió, pero tan sabía cuál era el propósito para él en este mundo, que él jamás permitió o se permitió contaminarse, meterse en esa batalla que tú y yo estamos entre el espíritu y la carne. Como de un cordero dice, sin mancha y sin contaminación, que es lo que estoy diciendo. Fíjate lo poderoso. Y te digo algo, siempre hablamos de que Dios ya puso un corazón, quitó tu corazón de piedra, tu corazón necio, duro, muerto, enfermo, por un corazón de carne, corazón nuevo. Y también hemos hablado de que
Tú tienes un espíritu nuevo. Pondré en ti mi espíritu. Mi espíritu, dice la palabra. Y ya dijimos, ¿qué espíritu? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Isaías 11. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de temor a Jehová y espíritu de conocimiento. Ese es el espíritu que se mueve en ti y en mí. ¿Lo crees? Uno lo creyó. Ya destinado, dice el 20, ¿sí, Aldito? Sí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a mí. Así léelo. O sea, imagínate, el Padre destinó desde antes de la fundación del mundo que la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, por amor a nosotros, fíjate lo que dice el 21, y mediante el cual, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace? ¿Crees? Que esto tiene que ver con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel, fíjate lo que dice la palabra, para que todo aquel que en Jesús cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestando en los postreros tiempos de amor por vosotros y mediante el cual tú y yo creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Pero ahí te va. ¿Por qué leí todo esto? ¿Por qué leí todo esto? Porque es el 22, habiendo purificado. Habiendo purificado. ¿Qué purificó? ¿El cuerpo? El alma. En el alma, ¿qué hay? Tres cosas. Corazón, emociones, sentimientos. Dos, la mente, pensamientos. Y la consecuencia o la reacción de cuando el sentimiento pasa al pensamiento y se procesa, hay una reacción que se llama voluntad. Son las tres cosas y así funciona el alma. Lo que pasa es de que hay dos voluntades. La voluntad de la carne y la voluntad de Dios. Entonces, ¿tú quieres que tu alma se purifique? ¿Sí o no? Yo sí quiero que mi alma se purifique. Yo sí quiero que mis emociones, que mi corazón, que lo que todos los días piense, me lleve a cumplir la voluntad de Dios. Y que ante la adversidad, la lucha, el escenario, siempre el fruto del Espíritu Santo manifestándose en mí. Porque el Espíritu ya está. El Espíritu ya está. Y aquí hay gente que no ha recibido al Espíritu. Aquí hay gente que no ha hecho su oración de fe. Que la palabra te llegue. Que la palabra te llegue. Que basta con que tú levantes tu boca y declares a Jesús como tu Salvador, te entregues y te rindas a Él para que tú puedas vivir y disfrutar y recibir un nuevo espíritu.
Así se empieza. Así se empieza. Y hoy lo vamos a ver. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón, dice, puro, genuino, íntegro, no fingido. Y quédate con esta joya. Todo esto que leímos es para que tú entiendas que vas a poder ser purificado en el alma, pero fíjate lo que dice el 23, siendo renacidos. O sea, vuelves a nacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y qué es lo que lo hace posible? Por eso dice la palabra que es viva y eficaz. Que la palabra cuando va, no regresa vacía. ¿Cómo regresa? Es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y produce fruto. La palabra produce fruto. La palabra produce fruto. Y escucha lo que te está diciendo Dios. La palabra de Dios que vive en ti y en mí, que permanece en ti y en mí para siempre. Por eso regresó el hijo pródigo. Por eso regresó el hijo pródigo. Y así va a regresar Aldair, así van a regresar muchos más. Porque la palabra ya les fue sembrada en su corazón. Es una palabra y una semilla en justicia. Y yo no nada más hablo de Aldair, hablo de muchos más. Por eso es importante no callar nuestra boca y hablar de las buenas nuevas. Por eso Jesús decía, vayan y prediquen a todo el mundo. No te calles. Y no nada más prediques con la palabra, predica manifestando el fruto con tu testimonio. Cuando tú invitas y no te aceptan la invitación, es porque no están viendo el fruto del Espíritu en ti. Gálatas 2, 19 y 20. Fíjate lo que Pablo dice. Y quédate con esto. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Con qué intención, con qué propósito? Dice ahí. A fin. Yo quiero vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y hoy la palabra dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Fíjate la hermosa la escritura dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo creyendo en el Hijo de Dios, en la fe del Hijo de Dios, en el compromiso y en lo que declaró Dios para mí, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. De parte de Dios, yo sé quién. Espero la palabra te haga entender que este es tu tiempo. Da el paso de fe. Te animo a que recibas a Jesús en tu corazón. Que recibas un nuevo espíritu, que dejes de luchar, que crucifiques tu carne. Y te aseguro que tu vida va a cambiar en lo absoluto. El reino es de los violentos. El reino es de los esforzados y de los valientes. El reino es de los que creen y quieren dejar de luchar. Porque la lucha no es tuya. La lucha no es mía. Pon el primer versículo de la semana pasada, por favor.
Jehová peleará por nosotros. La pelea es de Jehová, la pelea es de Dios. Ríndete, entrégate. Levántame tu mano y voy a orar por ti, para que recibas a Jesús como tu Salvador. Te vuelvo a repetir de parte de Dios, si no has hecho tu oración de fe, yo sé que hay varios que no han hecho la oración de fe. Dice la palabra, Jehová peleará por nosotros, y vosotros estén quietos, estén tranquilos, estén en paz. Hazte uno con Dios. Anímate. Hoy Dios te está esperando. No tengas miedo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos.